Atlas de la Guerrero. 150 años de historia en un solo barrio. Un podcast del Museo Caluz. Entender la historia de la colonia Guerrero sin entender el baile y los salones es imposible. Siempre ha sido este lugar un lugar en el cual muchos amantes de la noche y del baile han llegado a entrenar sus mejores pasos en la pista. El Salón Los Ángeles es el testimonio vivo de esta larga historia. Quien no conoce Los Ángeles no conoce México. Y para platicarnos sobre este lugar está con nosotros Miguel Nieto, quien es director del Salón Los Ángeles desde hace 5 décadas y que a lo largo de todo este tiempo ha trabajado con diversos actores, personajes, bailarines y una que otra fauna nocturna de la Ciudad de México para darle vida a este emblemático lugar que está ubicado justo en el corazón de nuestra querida colonia Guerrero. Bienvenidos al Atlas de la Guerrero, el podcast en donde platicamos sobre la historia de 150 años de esta emblemática colonia de la Ciudad de México. El día de hoy nos acompaña Miguel Nieto, quien es director del Salón Los Ángeles, uno de los espacios más emblemáticos y más queridos por los habitantes de esta colonia y, por qué no decirlo, por los habitantes de la Ciudad de México. Bienvenido, Miguel, nos da muchísimo gusto tenerte aquí. Para nosotros es muy importante hablar sobre el Salón Los Ángeles y sobre toda la historia y las grandes contribuciones que ha hecho pues a la cultura mexicana, a la cultura chilanga y sobre todo pues a la identidad de este barrio. ¿Cómo estás, Miguel? Bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. Platícanos, sí. Cumple 86 años el Salón Los Ángeles. Cumple 87 este año. 87 este año, fundado hacia los años 30. 1937, 2 de agosto de 1937. De hecho, 29 de julio de 1937. El 29 de julio de 1937. En agosto es cuando es la Día fiesta de Los Ángeles, ¿no? de Los Ángeles es el 2 de agosto, es el día de Nuestra Señora de Los Ángeles. El salón toma su nombre de la iglesia de Los Ángeles, que está ahí a una cuadra, pero su lema es muy conocido, dice: quien no conoce Los Ángeles no conoce México. Y mi papá decía que se refería a varios elementos. Uno de ellos es, en efecto, la iglesia de Nuestra Señora de Los Ángeles, que en el siglo XVI competía en culto con la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. Sin embargo, la iglesia de Los Ángeles está en manos de los jesuitas, de la Compañía de Jesús, y la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe está en manos del clero regular, de tal manera que se privilegió el culto a la Virgen de Guadalupe. Y otra de las acepciones de por qué quien no conoce Los Ángeles no conoce México se refiere al barrio de Los Ángeles, precisamente, que así se llama el barrio alrededor de la iglesia, que es parte de la colonia Guerrero. Que fue uno de los barrios fundacionales de la colonia Guerrero, ¿no? Y que pues es un asentamiento que tiene sus orígenes prehispánicos. Así es. Yo creo que la colonia Guerrero es de las más importantes de la ciudad, precisamente porque los dos centros de población más importantes en el siglo XVI eran Tenochtitlan y Cuepopan, o sea, lo que ahora es Tlatelolco y el centro histórico de la Ciudad de México. Y que justamente, pues, Los Ángeles es esta frontera entre la colonia Guerrero y lo que hoy sería la unidad habitacional Tlatelolco, ¿no? Exactamente. La otra acepción de por qué quien no conoce Los Ángeles no conoce México, mi papá decía que se refería a la ciudad de Los Ángeles, porque él decía: si queremos conocer México en toda su complejidad y en toda su extensión y en toda su importancia cultural, económica y política, hay que ver la ciudad de Los Ángeles, la segunda ciudad más poblada con mexicanos en el mundo, por encima de Guadalajara y de Monterrey. Y tiene razón, porque hay millones de mexicanos que viven en los Estados Unidos, cada vez más, y simplemente parte de la vida del Salón Los Ángeles son los pachucos. Este grupo de personas que se visten con los trajes largos y con su pluma en el sombrero, que surgieron a finales de los años 30, época en la que se funda el Salón Los Ángeles. Y que además justamente forman parte de un
pues como de toda una tendencia cultural que surge también en la frontera y en gran medida en la ciudad de Los Ángeles, ¿no? Así es. Toda la cultura del sut-sut y del baile y todo eso que después Octavio Paz profundizará mucho, ¿no? En su laberinto de la soledad. Oye, y platícanos, ¿cómo fue la historia de la fundación del Salón Los Ángeles? ¿Hacia 1937? 1937, a la mitad del sexenio del general Cárdenas, exactamente a la mitad. Mi abuelo era un empresario que tenía, junto con su hermano, negocios de madera. Ellos tenían aserraderos en el Estado de México y en el Estado de Michoacán, y tenían una maderería frente a lo que ahora es la unidad Nonalco-Tlatelolco. Mi abuelo había entrado en sociedad en otro salón de baile que existía en la calle de Argentina, en el centro histórico de la Ciudad de México, que se llamaba La Playa. Y cuando la persona que él tenía ahí como gerente salió de ese salón, convenció a mi abuelo de transformar una bodega de carbón que había estado funcionando, pero estaba en ese momento en desuso, cuando en la Ciudad de México se cambia el combustible que era carbón o leña por el petróleo diáfano primero y el gas LP después. Entonces, ese lugar estaba asociado a la vida de mi familia desde el siglo XIX, porque en ese terreno, en esa casa, había nacido mi abuela paterna, la mamá de mi papá. El caso es que la propiedad no era de la familia de mi abuela, sino que ahí rentaban una casa, y cuando mi abuelo se casó con mi abuela, compró ese terreno, con un acto romántico de comprar la casa donde había nacido su mujer. Después se transformó en bodega de carbón, y después en el 37 se transformó en un salón de baile, actualmente el salón de baile más antiguo de la Ciudad de México. Y que continúa en pie y que además continúa vivo con una programación recurrente y que pues ha pasado por múltiples obstáculos muy, muy fuertes. Y pues por ahí me gustaría preguntarte, ¿desde cuándo estás tú al frente del Salón Los Ángeles? Desde la muerte de mi abuelo en 1972, en octubre de 1972. O sea, ya casi 5 décadas. No, más de 5 décadas. Porque del 72 al 2022 fueron 50 años. 50 años. Y ya voy a cumplir 52 años este año. O sea, a lo largo de estos 52 años te ha tocado pasar por múltiples momentos, tanto de la historia del salón como de la historia de la Ciudad de México. Y yo quisiera imaginarme que pues entre estos momentos difíciles por los que ha pasado no solamente la ciudad, sino el barrio en particular de La Guerrero, fue el temblor. ¿Qué pasó en el temblor en torno al Salón Los Ángeles? El temblor del 85. El temblor del 85. Bueno, fue un temblor que conmocionó la vida económica, social y política de la Ciudad de México y del país. Fue un temblor con muchísimas bajas en términos de personas que fallecieron, de edificios que se perdieron, de lugares que fueron afectados y del surgimiento de un movimiento de identificación con las causas perdidas, diría yo, con las causas difíciles. Surgen los movimientos de colonos, surgen muchas cuestiones alrededor de cuando el temblor dejó a mucha gente sin hogar y cambió a partir del temblor del 85 mucha de la forma de entender a la Ciudad de México. En aquellos años, en aquellos momentos me imagino el salón tuvo que cerrar sus puertas, ¿no? Porque no había lugar para el baile en medio de la tragedia, ¿o qué fue lo que pasó? Se cerró únicamente por aproximadamente una semana, en lo que se revisó estructuralmente. El salón tiene la ventaja de que está construido con una estructura de madera. El techo está sostenido por columnas de madera y la estructura es de madera, porque mi familia era maderera. El caso es que se revisó y se vio que no tenía mayor daño, algunas grietas superficiales en los acabados nada más, y abrimos a la siguiente semana. Y pues otro momento en el que me imagino que tuvo que cerrar sus puertas, igual que todos, pues fue recientemente en la pandemia del 2020, ¿no? Esa fue mucho más grave. Ahí duro, estuvimos ¿no? cerrados prácticamente 3 años
y después un mes más por cuestiones administrativas. Y eso fue, en efecto, un golpe para nosotros mucho más fuerte que el temblor del 85, porque estar 3 años cerrados y pagando nóminas de todo el personal fijo fue bastante difícil. De hecho, todavía no salimos de ciertos pasivos que contrajimos para poder continuar con la labor del Salón Los Ángeles. Oye, Miguel, y pues platícanos, ¿cómo fue para ti crecer entre pachucos, rumberas, pasos de baile, sonoras? ¿Cómo fue tu experiencia de niño en el Salón Los Ángeles? ¿Cuáles son los recuerdos más antiguos que tienes de ese lugar? Bueno, yo nunca fui de niño ni de joven al Salón Los Ángeles funcionando. Fuera de mi cumpleaños, cuando cumplí 6 años, ahí mi papá me hizo una fiesta con todos mis amigos en triciclos y bicicletas, y deslizándose por el piso de Duela, corriendo como en una cancha, y con una pequeña proyección de caricaturas en la pared. El caso es que ese es mi primer recuerdo del Salón Los Ángeles en 1956. Yo nací en 1950. Y los posteriores fueron a partir de 1961 primero, que muere mi papá, y yo de repente iba a visitar a mi abuelo, por ahí por el 64, 65. Y después, cuando muere mi abuelo en el 72, ya empiezo a tomar mucho más, la administración total del Salón Los Ángeles. Mucha gente cree que mi mamá primero fue la que originaba la herencia del salón, porque ella trabajó ahí muchos años. Pero yo llegué en el 72 y mi mamá llegó en el 75, 76, no recuerdo. Después del divorcio de su segundo matrimonio, ella llegó en el 75 y no volvió a salir del salón hasta el 2022, que murió, desafortunadamente. Murió a los 94 años, y yo creo que pasó los años más felices de su vida en la taquilla del Salón Los Ángeles o en la puerta, saludando a la gente, conociendo a todos los clientes y disfrutando de la música que le gustaba. El danzón, el foxtrot, toda la música de los años 30, 40, 50. Alguna de ellas surgió en el Salón Los Ángeles, como el mambo en los 40 o el cha-cha-cha en los 50. Y recuerdo a los músicos de aquellas épocas. Conocí a Pérez Prado muy chico, conocí a Enrique Jorrín, uno de los promotores mayores del cha-cha-cha. De hecho, el director de la orquesta donde tocaba Enrique Jorrín era compadre de mi papá, se llamaba Nilón Mondéjar, un señor cubano. Y aunque no conocí el salón funcionando fuera de los 60, sí conocí la Ciudad de México en los 50, porque con mi papá recorrí la ciudad muchas veces. Y en las vacaciones yo iba a la maderería de mi abuelo, y entonces me subía al camión, un camión de los años 40, y repartíamos madera por toda la ciudad. Entonces los lugares más lejanos a donde llegábamos era Coyoacán, por ejemplo, que eso era todo un viaje, ir de la colonia Guerrero a Coyoacán. Pero afortunadamente yo conocí muy bien la ciudad de los 50, los 60 y hasta la fecha, porque el salón está en una colonia que tiene mucho que ver con toda la historia de la Ciudad de México. Desde la colonia Buenavista, que es colindante con la Guerrero, que todo el mundo la confunde con la colonia Guerrero, en donde está la estación de Buenavista, a donde llegaban las tropas revolucionarias, y entonces tuvo mucho que ver desde la colonia hasta la fecha. Ha sido una colonia muy importante, y me parece maravilloso que ahora Caluz esté retomando el Atlas de la Guerrero y estén haciendo esta labor artística tan importante y cultural importante. Sí, totalmente. Pues justo ese es como un punto en el que coinciden todos quienes visitan este podcast, en la gran riqueza cultural, arquitectónica, histórica y de tradiciones que tiene la colonia, y que pues la vuelven única, ¿no? Como en su género. Digo, hay algunas otras colonias con las que compartimos tal vez esta edad, pero ninguna de ellas tiene un salón como el que tiene la colonia Guerrero, que es el Salón Los Ángeles. Me gustaría que nos platicaras un poco
Llegaste muy joven a dirigir este lugar, a hacerte cargo. Me imagino que de pronto conocer a estos personajes como estos músicos, como Pérez Prado, como toda la gente que circulaba como por ese lugar. ¿Cómo era tu relación con ellos? O sea, no te veían así como, ay, el niño de Los Ángeles, ¿no? Como te platico, yo no iba al salón específicamente de chico, pero sí conocía a los músicos. Mis papás eran muy fiesteros y de repente invitaban a Chucho Rodríguez, por ejemplo, que fue de los primeros músicos en México que tuvo un piano eléctrico, ¿no? En los años 50, finales de los 50. O a Enrique Jorrín, Inón Mondéjar, a muchos músicos que tocaban el Salón Los Ángeles y de repente los veía en otros lados. Conocí, por ejemplo, yo de chico me daban clases de box a los 8 y 9 años. El caso es que yo tomaba clases de box en un deportivo en la colonia Roma que se llamaba Vanguardias. Y al salir de ahí, mi papá a veces me llevaba al Hotel Regis, a unos baños de vapor que estaban en el sótano del Hotel Regis. Y ahí conocí otra faceta, digamos, de la Ciudad de México, pero también conocíamos a mucha gente. Yo conocí, por ejemplo, la Prepa 1 en los años 50, porque mi instructor de boxeo había sido competidor en la Olimpiada de Tokio, el profesor Fidel Ortiz, y daba clases ahí en la Prepa 1, que ahora es el Museo de San Ildefonso. El caso es que la vida cultural de la ciudad, pues la he conocido muy de cerca desde muy chico, pero también el Salón Los Ángeles ha sido protagonista de estas corrientes. En el Salón Los Ángeles iba Diego Rivera o Frida Kahlo a bailar danzón, a otros salones también, por supuesto, pero todos los otros salones de los años 30 y 40 han desaparecido. El único salón que se mantiene en estas fechas es del año 1954, está a punto de cumplir 70 años, pero no le tocó el furor del mambo, por ejemplo, o del cha-cha-cha, ni tampoco todos los personajes que llegaron a ir al Salón Los Ángeles y seguramente a los otros salones que desaparecieron. Algunos de estos salones fueron previos al Salón Los Ángeles, como el Salón Chamberí o La Floresta o varios otros salones. De hecho, Antonieta Rivas Mercado tuvo un salón previo al Salón Los Ángeles. Ahí en la Colonia Guerrero. No, en lo que ahora es la Universidad del Claustro de Sor Juana. Ah, okay. Ahí tuvo un salón de baile. No recuerdo en este momento el nombre, pero lo puedes investigar muy fácil. Este fue un salón previo al Salón Los Ángeles. De hecho, cerró sus puertas antes de que abriera Los Ángeles, creo. El caso es que la diversión por excelencia fuera de casa en esos años, antes de que existiera la televisión, era el salón de baile. Un salón que impuso modas, que tenía, el único que creo que tenía una mezcla diferente, bueno, ese y el Salón México tenían una mezcla diferente de público, era Los Ángeles y el Salón México. Salón México decían que tenía 3 pistas, que le llamaban el cebo, y la más alta era la mantequilla, así les llamaban a las pistas del Salón México, de acuerdo al público que acudía allá. Pero en Los Ángeles no, en Los Ángeles no había una zona separada de otra, sino que desde su inicio hasta la fecha es un lugar de encuentro, un lugar donde puedes encontrar a la gente de la colonia Guerrero, de la colonia Morelos, que es Tepito, o de San Ángel, o Coyoacán, o Santa Fe remodelado, digamos. Desde los 30 hasta la fecha. Lados. Y de todas partes del mundo también, ¿no? Porque es un punto de referencia para mucha gente que viene del extranjero y que la quieren llevar a darse una inmersión en la cultura mexicana y va por ahí al Salón Los Ángeles. Yo creo que sí, porque cuando anunciamos que era posible que cerráramos el salón con el COVID, hubo artículos de periódico en el periódico El País, donde también hubo videos, en 5 medios de Francia, en el periódico Los Angeles Times, en San Diego Chronicle, en el Wall Street Journal, en CNN, en televisión, y
todos los periódicos importantes de México, muchos de Internet y muchos de Sudamérica mencionaban que hubiera sido una tristeza que se perdiera el Salón Los Ángeles. Afortunadamente logramos sobrevivir gracias a la ayuda de muchos amigos y aquí estamos. Yo creo que es el único salón que tiene estas características. Un salón donde, por ejemplo, Orlán, una artista contemporánea que acaba de venir a la fiesta de Sonamaco, a la feria de arte contemporáneo más importante, pues acaba de ir al Salón Los Ángeles el pasado sábado a festejar un cumpleaños de una de las clientes. Qué interesante, sí. Orlán es una artista francesa, me parece. Francesa, ¿no? Sí. Okay. Oye, y platícanos, hablando de estos personajes, pues te ha tocado recibir a muchas personalidades allí, algunos momentos así que tengas tú como de rápido en la memoria que hayan sido como significativos para ti en la historia reciente del Salón Los Ángeles. Bueno, a mí lo que me gusta es que en el Salón, desde los años 30 hasta la fecha, se han promovido artistas y se han promovido nuevos ritmos. En el Salón Los Ángeles empezó la Sonora Santanera, fue el primer salón donde tocó. Fue el primer salón donde tocó la Sonora Dinamita cuando llegó de Colombia, la original, y donde cantó Margarita, la diosa de la cumbia, que toca ahora música de la Dinamita con su propio grupo. Fue el salón donde se han filmado más películas en la Ciudad de México. La primera que recuerdo fue en 1948, se llamó Esquina Baja. En la segunda película, que salió a pantalla en 1950, pero se filmó en el 49, se puede ver que la mitad del Salón Los Ángeles es 90% igual a cuando se inauguró en 1937. Y se baila, la película se llama Una gallega baila mambo, porque se bailaba mambo en los 40s, 50s. Y ahí actúa Joaquín Pardavé, Silvia Pinal, muy joven, Nini Marshall, canta Toña la Negra con los Panchos. Y cuando me preguntan ahora cuál fue la última película que se filmó en el Salón Los Ángeles, pues contesto con la verdad, la que se va a estrenar dentro de 6 meses, porque se siguen filmando películas en el Salón Los Ángeles. Sigue siendo un referente de cuestiones de moda, de cuestiones musicales. Es uno de los primeros lugares donde una mujer podía decir que no, gracias, que no quería salir a bailar. Cuando en el corrido de Rosita Alvírez se menciona que a alguien nomás 3 tiros le dio por no haber salido a bailar y haber puesto en ridículo a la persona que le había intentado sacar a bailar. Los Ángeles, una mujer podía decir fácilmente que no, gracias, que no quería bailar y no tenía que dar explicaciones. De la misma manera que es un lugar en donde puede asistir cualquier persona, como ya comenté anteriormente, y donde puedes aprender nuevos ritmos. Uno de los últimos grupos que hemos promovido se llama Son Rompepera, es un grupo de marimba que está formado por unos muchachos de Naucalpan y que actúa por todo el mundo, anda de gira 8 o 10 meses del año y ha actuado ya en las ciudades más importantes de Europa, de los Estados Unidos, de Sudamérica, y de alguna manera se dio a conocer en gran medida en el Salón Los Ángeles. Hemos tenido visitas de gentes de Nueva York, por ejemplo, que han venido a casarse al Salón Los Ángeles. De hecho, el próximo 29 de febrero haremos algún baile alusivo a la última persona que se casó ahí, un 29 de febrero, precisamente hace 4 años. No fue la última persona que se casó ahí, pero la última que se casó en 29 de febrero. En 29 de febrero, o sea, casarte en año bisiesto, así festejas cada 4 años. Así es. Oye, y tú has estado involucrado en otros proyectos también, además del Salón Los Ángeles, aquí en la Colonia Guerrero, ¿no? Relacionados con espacios culturales, con vida nocturna. Lo que hemos hecho mucho es tener ideas y tratar de que esas ideas se logren, no importa quién se lleve el crédito. Sí tuvimos que ver, por ejemplo, con la venta del edificio que estaba enfrente, abandonado y que ahora es un centro comercial. Sí tuvimos que ver con una idea de transformar la Secretaría de Relaciones Exteriores en un centro cultural, que era una idea que pudo la Universidad Nacional tomar ese inmueble y convertirlo en el Centro Cultural Tlatelolco. Sí hemos hecho nuestros pininos en otras partes de la ciudad. Creamos el Salón Margo, se lo rentamos a Margo Su y creamos uno de los mejores lugares de salsa en la Ciudad de México,
en los años 80. La segunda versión del Salón México, fuimos socios de María Rojo, en el lugar que ahora se llama La Nana, en la calle donde estaba el Salón México original, ahí en el segundo callejón San Juan de Dios, esquina con Pensador Mexicano. Estuvimos también en otro salón que se demolió para construir un edificio que se llamó Salón 21. Claro. En el año 2003 lo dejamos y se transformó en el Salón Cuervo. Estuvimos también en lo que fueron el Cine Las Américas y lo transformamos en lo que ahora es el Auditorio Blackberry, que en aquel entonces se llamaba Foro Las Américas. Hemos hecho muchos lugares, pero el único que ha sobrevivido y el único que tiene un carácter muy especial y muy diferente de cualquier lugar en la ciudad es el Salón Los Ángeles. Cuyo éxito seguramente radica en eso, ¿no? Como en el arraigo y en el cariño tan fuerte que le tiene la gente en México, y pues que sin duda lo convierte en un patrimonio cultural de nuestra ciudad, y que pues no sé, no quiero apuntar al tema político por allí, pero pues es digno de ese reconocimiento, y no creo que fácilmente cerraría sus puertas. Para cerrar un poquito el tema, ¿cómo ves tú el futuro del Salón Los Ángeles? Incierto, porque yo estoy llegando a una edad en la que debo de aprender que en cualquier momento puedo retirarme de esta vida. No diría que aún mejor, porque he tenido una excelente vida, pero ya estoy viviendo mi año 75, tengo 74 cumplidos. Mis hermanos se dedican a otras cosas. Mi hermana, una de mis hermanas me ha acompañado en esta aventura del Salón Los Ángeles los últimos años, pero ya por razones de salud se ha tenido que retirar. Y estamos precisamente en la construcción del nuevo modelo de Salón Los Ángeles. ¿Qué es lo que vamos a hacer para asegurar que el salón sobreviva? Que sobreviva como lo que ha sido desde siempre, un centro cultural, un centro de esparcimiento, un centro de encuentro y un centro de promoción, inclusive de movimientos sociales, porque la gente se reunía en Salón Los Ángeles para hacer un baile para un partido que apenas empezaba, o para todos los partidos de izquierda alguna vez hicieron su baile ahí, o cuentan que ahí se reunió en los años 50, antes de la Revolución Cubana, Raúl Castro con Fidel Castro y el Che Guevara. Eso me lo confirmó una persona de la embajada cubana que todavía vivía en los años 70 cuando me lo confirmó. Pero también iba el expresidente Miguel Alemán y también su hijo, que todavía vive, el que fue gobernador de Veracruz, don Miguel Alemán también, y muchos otros personajes. Carlos Monsiváis iba con cierta frecuencia al Salón Los Ángeles, y en alguna ocasión que lo descubrí haciendo fila para comprar su boleto, le cayó muy gordo que le dijera: pásale, por favor, no tienes que comprar boleto. Y me dijo: me choca que me reconozcan, yo vengo muy seguido, pero no me gusta que me reconozcan. Él era muy asiduo a ir también al Salón California, porque vivía muy cerca del California. En la Portales, ¿no? En la Portales. Mi compadre Froilán López Narváez, que fue codirector de la revista Proceso, inició ahí en los años 80 el movimiento de la rumba escultura, junto con otras personalidades. Y ese movimiento fructificó en el año 2014, cuando la UNESCO declaró a la rumba cubana Patrimonio Cultural de la Humanidad. Ese tipo de cosas a mí me dan mucho gusto, y es muy importante que se den, no importa quién se lleve el crédito. El caso es que el país siga avanzando, que la cultura de la música afroamericana, que ya no es solo afroantillana, porque ya en las capitales del continente también se fabrica rumba, se baila, y por ejemplo la Ciudad de México es la ciudad que tiene más danzoneras en el mundo. Nada más en la Ciudad de México hay más danzoneras que en todo Cuba, que en todo el Caribe, que en todo el mundo, yo creo. Y ahora, a partir, por ejemplo, de la película Danzón, casi en todos los estados se baila danzón en alguna plaza pública. En Monterrey tienen varias fechas, en Guadalajara, en Tuxtla Gutiérrez, en muchas ciudades se baila danzón. Y es un ritmo que además tiene la ventaja de que algunos descubrimientos de la Universidad de Oxford descubrieron que es la mejor terapia para prevenir la demencia senil y el Alzheimer en las personas de la tercera edad.
debido a la métrica y a una serie de cuestiones. Y estas investigaciones de una universidad muy prestigiosa pues nos dan mucho gusto, porque a nosotros también nos gusta el danzón, y vemos que mucho del público de martes, que es el día de danzón en Salón Los Ángeles, es de edad avanzada, pero se mantiene muy joven, muy jovial. Muchos de los pachucos que asisten al Salón Los Ángeles tienen más de 70 años de edad y siguen bailando muy bien. Y casi lo mismo de asistir al mismo lugar domingo tras domingo a bailar. Domingos, martes y ahora también los viernes. El movimiento de salsa, por ejemplo, todos los grandes artistas de salsa pasaban por Salón Los Ángeles. Willy Colón, Rubén Blades, que acaba de estar en la Ciudad de México ahora para el Año Nuevo del 2024, muchas veces se presentó en Salón Los Ángeles. En los años 80 hicimos una serie que se llamó Soneros para la Unidad de Televisión Educativa y Cultural. Ahí tuvimos también a Blades, a Willy Colón, a la Sonora Santanera, muchos otros. El año, no recuerdo, fue el pasado o el antepasado, la Sonora Santanera, Son Rompepera y la Sonora Serina fueron invitados como representantes de la Ciudad de México en el Festival Cervantino. En fin, suceden muchas cosas alrededor de cosas en donde algo tiene que ver el Salón Los Ángeles, pero es por todo el público que asiste ahí, por todas las personalidades que de alguna manera quieren al salón porque ahí han pasado muy buenos momentos, o porque de repente ahí les surge la idea de hacer una nueva obra. Hay artistas que ahora son muy famosas o famosos. Arturo Márquez ha dicho que el danzón número 2 se inspiró en el Salón Colonia y en el Salón Los Ángeles. Gabriela Ortiz es una compositora con tremendo éxito en todo el mundo, haciendo música sinfónica, contemporánea, y también es amiga del Salón Los Ángeles. El Negro González Iñárritu también es amigo del Salón Los Ángeles. Gustavo Dudamel, cuando tuvo que interrumpir su temporada presencial y lanzó una temporada virtual como director de la Filarmónica de Los Ángeles, dedicó ese segundo programa de su temporada virtual al Salón Los Ángeles, con entrevistas con Arturo Márquez, con Alejandro González Iñárritu y exposición de fotos del Salón Los Ángeles. En fin, el Salón Los Ángeles es un referente cultural para muchas cosas. Ahí han surgido ritmos, pero siguen surgiendo ritmos. Ha habido obras de teatro como Aventurera que han batido récords, la obra musical mexicana que más tiempo ha pasado en cartelera. Inició en el Salón Los Ángeles con casi 3 años de estar presentándose ahí cada fin de semana, y después continuó por muchos años más de gira por toda la República. Muchas cosas suceden y espero que muchas cosas sigan sucediendo en el Salón Los Ángeles. Pues larga vida al Salón Los Ángeles, y recuerden, quien no conoce Los Ángeles no conoce México. ¿Y en dónde está el Salón Los Ángeles? En el corazón de la colonia Guerrero. Te agradecemos mucho haber estado acá con nosotros, Miguel. Gracias a ustedes por su invitación